Yo soy padre del Valle. Esto es en realidad México. Hay preguntas que duelen como heridas en carne viva. Hay historias que nunca deberían repetirse. Pero el silencio las engorda. Las convierte en monstruos imposibles. Hoy, esta historia no es para los débiles. Es para quien aún cree en la verdad, aunque sea sucia. Es para quien sabe que el horror no vive solo en leyendas urbanas. Vive aquí, en la comarca lagunera, en los pueblos que parecen dormidos, allí donde los árboles no tienen sombra, donde cada cuarto tiene una grieta que esconde algo. Hoy te traigo la vida de Samuel, un nombre común, un rostro perdido entre miles. Pero Samuel es el centro de una espiral imposible. Un hijo, un hermano, un primo, todo en la misma mujer. Todo en el mismo cuerpo que lo vio nacer y maldecir su existencia. Samuel fue criado entre paredes húmedas, siempre con el olor a maíz frío y a sudor. Su madre, Lucía, no sonreía, no lloraba, era piedra. Su abuelo vivía en el mismo terreno. Ojos de perro viejo. Manos que dieron miedo desde el primer día. Samuel no sabía por qué todos en la casa tenían miedo de las noches. La abuela dormía con la radio encendida, como si la voz rasposa del locutor pudiera ahuyentar a los diablos. La primera pregunta: ¿quién es mi padre? Samuel la soltó una tarde, mientras limpiaba frijoles con Lucía. Ella se detuvo. Sus dedos temblaron. Le lanzó una mirada que lo hizo sentir más frío que el aire esa madrugada. No preguntes eso, dijo. No hay padre aquí. La voz sonó como tierra húmeda tapando una tumba. Samuel no volvió a preguntar, pero empezó a mirar, a notar cómo su madre se doblaba cada vez que el abuelo cruzaba la puerta. A ver las marcas, las grietas en la piel, el silencio cada vez más denso. La primera noche que sintió miedo real, tenía 11 años. Un grito, agudo, desde la cocina. Corrió, pero la puerta estaba cerrada con llave. La abuela le susurró al oído: no vayas. Mejor no veas nada. Las manos de Samuel sudaban. La cabeza le zumbaba. El olor al miedo era metálico, como sangre vieja en los azulejos. Esa noche soñó con su madre. La vio flotando en un río. Rostro sin ojos, brazos abiertos, un susurro. Hijo, no preguntes. El día que Samuel cumplió 12 años, recibió un regalo, un cuaderno, vacío. Su madre lo miró con esos ojos huecos. Escribe todo lo que veas, dijo. Él no entendió, pero empezó a escribir. Fechas, gritos, noches de puerta cerrada, vecinos que pasaban de largo. La casa parecía hundirse en el suelo. Una vez, encontró una foto vieja en un cajón. 3 niños. Uno era él, otro, su tío. El tercero, nadie sabía. La abuela la quemó en la estufa. Samuel vio cómo el papel se retorcía, como si gritara. El olor a humo lo acompañó toda la semana. Las palabras empezaron a brotar. En los sueños, en los bordes del cuaderno, en los espacios entre los golpes de la lluvia. Un día, decidió seguir al abuelo. Lo vio rondar la casa de Lucía por la noche. Entró. Samuel esperó afuera. Escuchó 2 golpes, un crujido, y luego una risa corta, como la de un perro herido. El corazón de Samuel hacía ruido. Ruido de tambor triste, ruido de condena. Esa noche, Lucía salió con los ojos rojos. No dijo nada, pero Samuel supuso. Entendió que el padre nunca llegaría, porque el monstruo vivía entre ellos, era parte del aire. Un domingo, Samuel se enfermó. Fiebre alta. Temblor. Su madre lo llevó al centro de salud. El doctor lo examinó. Miró sus ojos, sus manos. Le preguntó por su familia. Lucía bajó la cabeza. No hay familia, murmuró. Solo yo. El doctor la miró como quien lee una página rota. Le dio unos medicamentos.
No preguntó más, no anotó nada fuera de lo común. Samuel sintió ese desprecio frío de los adultos por los secretos. La indiferencia pesa más que la verdad. Al regresar, el abuelo estaba borracho. Pegó a la mesa, a la abuela, a Lucía. Samuel lo vio todo. Anotó la fecha en el cuaderno. Nadie vino. Nadie dijo nada. Un día, Samuel fue a la escuela con las marcas frescas en el brazo. La maestra lo vio. Preguntó en voz baja. Samuel no pudo responder. Solo mostró el cuaderno. La maestra se lo devolvió rápidamente. «Deshazte de eso», le dijo. «Te va a meter en problemas». Él lo guardó bajo el colchón. Esa noche soñó con una casa sin puertas, sin ventanas, solo gritos rebotando entre las paredes. Samuel envejeció antes de tiempo. A los 15, tenía la mirada de un hombre cansado. La piel dura, manos siempre listas para tapar la boca. Vivía con el miedo como único hermano. No tenía amigos. Solo el cuaderno. Solo la abuela rezando a santos que no contestaban. En la comarca lagunera todos sabían, pero nadie miraba. Las casas se tapan los ojos. Las calles huelen a resignación. Samuel, en su cuaderno, empezó a dibujar árboles. Ramas que nunca tocaban el cielo. Raíces podridas. Un día, en medio de una tormenta, escuchó a Lucía llorar. Era un llanto distinto. No tenía miedo. Tenía rencor. Tenía rabia. Samuel la abrazó. Ella le dijo: «Eres hijo mío. Eres hermano mío. Eres mi condena». Él no entendió. No podía entender. Las palabras eran un puño cerrado en el pecho. Desde entonces, el cuaderno de Samuel solo tuvo líneas rectas, negras, gruesas. El abuelo enfermó. Cáncer. Los médicos vinieron a la casa. No preguntaron nada, solo cobraron. Se llevaron las bolsas de medicinas y se fueron. Samuel vio cómo la enfermedad no cambia el alma. El abuelo seguía siendo el amo. La noche que murió, ninguno lloró. Lucía cerró la puerta. La abuela se tapó los oídos. Samuel sintió un alivio breve. Luego vino el miedo. El miedo de lo que vendría. El abuelo murió. Pero el miedo no. El miedo no muere, solo cambia de forma. Se quedó pegado a las paredes, en el sabor del agua, en el silencio de Lucía. La casa respiraba una calma enferma, una paz podrida. Samuel siguió escribiendo en su cuaderno, pero ahora no había gritos que anotar. Solo el eco de los que ya habían ocurrido. La abuela empezó a salir al patio, a mirar el sol, como si estuviera aprendiendo a ver de nuevo. Pero sus ojos siempre volvían a la puerta cerrada del cuarto del muerto. El cuerpo se había ido. El fantasma se había quedado a vivir con ellos. Entonces, llegó alguien. Los salvadores no siempre llevan capa. A veces, solo llevan una bata blanca y la ingenuidad de la juventud. Se llamaba Javier. Doctor Javier Rojas. Hacía su servicio social en el centro de salud del pueblo. Era de la ciudad. Tenía esa mirada limpia de quien todavía no ha visto lo peor del mundo. De quien cree en los protocolos, en la bondad inherente, en la justicia. Pronto aprendería. Vio a Lucía por primera vez cuando llevó a su madre a consulta. La abuela tenía una tos que no se iba. Javier la auscultó. Le hizo preguntas, pero sus ojos estaban fijos en Lucía, en la mujer de 30 y tantos años que parecía de 60. En su espalda encorvada, en sus manos quietas sobre el regazo, en su mirada vacía. «¿Usted está bien, señora?», Zrenia le preguntó a Lucía. Lucía solo asintió. 1, 2 veces. Como un autómata. Javier vio a Samuel esperando afuera. Un muchacho flaco, con los hombros caídos, y una tormenta en los ojos. Javier empezó a visitar la casa, con la excusa de revisar a la abuela.
Les llevaba vitaminas, les hablaba del clima. Intentaba romper ese silencio de tumba. Nadie respondía. La casa era una fortaleza de dolor mudo. La gente del pueblo le advirtió: no se meta con ellos, doctor. Son gente rara. Tienen sus propios problemas. Déjelos en paz. Era el código no escrito del pueblo. No ver, no oír, no hablar, sobrevivir. Pero Javier no sabía cómo no ver. El sufrimiento de esa familia era un grito silencioso que le taladraba los oídos. Una tarde, encontró a Samuel sentado en la tierra, dibujando con un palo. Eran árboles. Árboles con las raíces expuestas, retorcidas, como garras. Javier se sentó a su lado. No dijo nada por un largo rato. A veces los árboles crecen chuecos, dijo Javier, porque la tierra donde nacen está enferma. Samuel levantó la vista. Por primera vez, alguien no lo miraba con lástima, ni con miedo. Lo miraba con entendimiento. Esa noche, Samuel tomó una decisión. Arrancó una página de su cuaderno. La dobló muchas veces, hasta hacerla un pequeño cuadrado duro. Al día siguiente, esperó a Javier fuera del centro de salud. Le tendió la mano y le entregó el papel. Luego se fue corriendo, sin mirar atrás. Javier desdobló la hoja. No era una carta, era un dibujo, una casa, y dentro de la casa, figuras de palitos. Un hombre grande, una mujer pequeña, y un niño en un rincón, tapándose los oídos. Debajo, una sola palabra escrita con letra temblorosa: ayuda. El mundo de Javier se detuvo por un segundo. La hoja de papel pesaba como una lápida. El grito mudo de Samuel ahora tenía forma. Tenía tinta. Sintió un frío en la nuca. La responsabilidad, esa palabra que te cae encima como una losa. Ya no era un observador, era un participante. Guardó el papel en el bolsillo de su bata. Podía sentir su calor contra su piel. El calor de un secreto terrible. Esa tarde, volvió a la casa. Esta vez no fue como doctor, fue como ser humano. Encontró a Lucía sola, barriendo el patio de tierra. Movimientos lentos, repetitivos, inútiles. Estaba barriendo los recuerdos. Lucía, dijo Javier, con la voz suave. Samuel me buscó. Lucía se congeló. La escoba cayó de sus manos. El sonido seco rompió el silencio. Él no sabe nada, susurró ella sin mirarlo. Yo creo que sabe demasiado, respondió Javier. Y lo que no sabe, lo siente, y lo está matando por dentro. Se acercó. No estoy aquí para juzgar, estoy aquí para ayudar. Lucía finalmente lo miró, y en sus ojos, Javier no vio vacío, vio un abismo. Un abismo lleno de un horror tan profundo que no tenía fondo. Nadie puede ayudar, dijo ella. Su voz era un hilo. Usted no entiende. Ayúdeme a entender, insistió Javier. Y entonces algo se rompió en Lucía. Quizás fue la muerte de su padre. Quizás la bondad inesperada de un extraño. O quizás, simplemente, el peso de 30 años de silencio se volvió insoportable. Lo llevó adentro, a la cocina oscura y húmeda. Se sentaron en 2 sillas de madera que cojeaban. Samuel estaba en la otra habitación, escuchando. Javier lo sabía. Lucía comenzó a hablar, y las palabras que salieron de su boca no construyeron una historia. Derrumbaron un mundo. No habló del abuso desde el lugar de una víctima, sino como algo inevitable, como el sol que sale cada mañana o la lluvia que cae en verano, una constante en su vida. Mi padre, empezó. Él estuvo conmigo cuando yo era niña, aquí mismo en esta habitación. Pero sabía que no podía. El veneno tenía que salir. Mi madre lo sabía. Se encerraba en su cuarto. Subía el volumen de la radio para no oír. Cuando nací yo,
Mi padre ya tenía otro hijo, mi hermano mayor. Hizo una pausa. Tragó saliva. El sonido fue áspero, doloroso. Mi hermano creció viendo, aprendiendo. Él, cuando tuvo la edad, también. Javier sintió náuseas. Un sudor frío le recorría la espalda. Esto era peor de lo que había imaginado. Y luego estaba mi primo, el hijo de la hermana de mi padre. Venía de visita los veranos. La voz de Lucía se apagó. El rompecabezas monstruoso se estaba armando en la mente de Javier. Cada pieza era más horrible que la anterior. Y entonces llegó la última pieza, la que hacía que todo colapsara. Lucía miró sus manos, unas manos viejas, agrietadas. Cuando nació Samuel, yo no sabía, susurró. No sabía quién de los tres. Javier cerró los ojos. No quería oírlo, pero tenía que hacerlo. Samuel. La voz de Lucía se quebró. Él es mi hijo. Sí. Pero también es mi hermano, por mi padre. Y también es mi primo, 2 veces, por mi hermano y por mi primo. El silencio que siguió fue absoluto. Aterrador. Era el silencio del fin del mundo. El universo de Samuel, que escuchaba desde el otro lado de la pared delgada, se hizo añicos. El suelo desapareció. Las paredes se disolvieron. Ya no era Samuel. Era una palabra. Incesto. Una palabra que ahora tenía su rostro, su cuerpo, su sangre. Sintió un sabor metálico en la boca. El sabor de la verdad podrida. Quiso vomitar. Quiso correr. Quiso arrancarse la piel, pero se quedó inmóvil, congelado. Una estatua de horror. Era el hijo, el hermano, el primo. Un nudo imposible en el árbol genealógico de la humanidad. Una abominación nacida del secreto y la cobardía. En ese momento, Samuel dejó de ser un niño y se convirtió en el testigo viviente de un crimen sin nombre. Javier salió de esa casa tropezando. El sol de la tarde le quemaba los ojos. El mundo parecía demasiado brillante, demasiado normal. Javier salió de esa casa tropezando. El sol de la tarde le quemaba los ojos. El mundo parecía demasiado brillante, demasiado normal. Caminó sin un rumbo fijo por las calles de tierra, mientras en su mente el informe que debía redactar era un desorden total. ¿Cómo se puede relatar algo así? ¿Qué palabras pueden describir un infierno? Se sentó en su pequeño consultorio, con la luz apagada, mirando el dibujo de Samuel, la casa, las figuras de palitos, la palabra ayuda. Ahora entendía. La ayuda no era solo para sacarlo de allí. Era una petición de identidad, un grito para que alguien le dijera, por favor, quién era él. Al día siguiente, con los ojos rojos y una determinación sombría, empezó a hacer llamadas. Su primera llamada fue a su supervisor en la Secretaría de Salud del Estado, el doctor Morales. Un hombre con 30 años de burócrata. Le explicó el caso. Con cuidado, con precisión, omitiendo nombres al principio. Morales escuchaba con una paciencia profesional. Interesante caso clínico, Rojas, dijo Morales. Muy de libro de texto de psiquiatría forense. Doctor, esto no es clínico. Es real. Está sucediendo ahora. El chico necesita ayuda urgente. La familia necesita ser intervenida. Hubo una pausa en la línea. ¿De qué municipio me hablas, Rojas? Javier le dijo el nombre del pueblo. Otra pausa, más larga. Ah, dijo Morales. Y en ese estaba todo. Esa zona es complicada. ¿Complicada cómo? Zrenia presionó Javier. Políticamente, el cacique de esa región, el señor Acuña, es muy susceptible. No le gusta que la gente de fuera venga a revolver su gallinero. Y la familia de la que hablas, los Ramírez,
Son parientes lejanos de él. El corazón de Javier se hundió. Doctor, estamos hablando de un crimen continuado por décadas, de un menor cuya identidad es un campo minado psicológico. Y yo estoy hablando de estabilidad, Rojas. La voz de Morales se volvió dura. Estás ahí para curar la gripe y poner vacunas, no para ser un cruzado social. Mi consejo: haz un reporte genérico. Disfunción familiar. Ambiente de riesgo. Usa los eufemismos. No pongas nombres. No pongas detalles. Archívalo y sigue con tu trabajo. Tienes 6 meses más de servicio. No te compres un problema que no puedes resolver. Colgó. Javier se quedó con el teléfono en la mano. El auricular zumbaba. Un sonido vacío. El sonido del sistema protegiéndose a sí mismo. Sintió una oleada de furia impotente. El cinismo de Morales era un muro de concreto. No buscaba proteger a la víctima. Buscaba evitar un problema. Archivar el horror. Hacerlo invisible. Se pasó la mano por el rostro. Estaba solo en esto. Completamente solo. No se rindió. Si la salud no funcionaba, iría por la vía legal. Condujo 2 horas hasta la capital del estado. Fue a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Familia. Una oficina gris, con olor a papel viejo y café quemado. Esperó 3 horas para ver a una licenciada. Una mujer joven, con la mirada cansada de quien ha visto demasiado. Le contó la historia de nuevo. La licenciada escuchaba, tomando notas en un formulario. Cada detalle del horror de Samuel se convertía en una casilla marcada, en una línea, en un formato. Cuando Javier terminó, la licenciada suspiró. La confesión de la madre no es suficiente, dijo, sin levantar la vista del papel. Legalmente, es su palabra contra la de un muerto, y contra la de los otros implicados, que lo negarán todo. Pero está el testimonio del chico. Está el cuaderno, logró Javier, casi gritando. El chico es víctima y producto del hecho. Su testimonio es emocionalmente válido, pero legalmente débil. El cuaderno es una prueba circunstancial. ¿Entonces, no van a hacer nada? La licenciada levantó la vista. Y por un segundo, Javier vio un destello de frustración, de empatía. Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por la máscara de la burocracia. Para iniciar un proceso, necesitamos pruebas de ADN. Para obtener una orden para las pruebas de ADN, necesitamos una denuncia formal. Y la madre no va a denunciar a toda su familia. Y aunque lo hiciera, el proceso tomaría años. Se recargó en su silla, que rechinó. Mire, doctor, le voy a ser honesta. Este caso es un monstruo. Legalmente, es un pantano. Políticamente, es un suicidio. Si lo abrimos, lo más probable es que se pierda en el archivo en 6 meses. Y la familia Acuña se encargará de que su carrera y la mía terminen. Le deslizó un folleto sobre el escritorio. Lo que podemos hacer es ofrecerle al menor terapia psicológica a través del DIF. Llene el formato 2B para solicitarlo. La lista de espera es de 1 año. Javier miró el folleto. Colores brillantes, una familia sonriente. Era una burla. El sistema no buscaba justicia. Buscaba clasificar la tragedia, ponerle una etiqueta y luego olvidarla en un cajón. Salió de esa oficina sintiendo el peso de un mundo entero sobre sus hombros. La indiferencia no era un fallo del sistema. Era su diseño. Fue entonces cuando Javier me encontró. Alguien le habló de nuestro canal, de las historias que contamos, de los muros que intentamos derribar. Nos reunimos en un café anónimo, lejos de todo. Me entregó una copia del dibujo de Samuel y me contó la historia. Mientras hablaba, sus manos temblaban, no de miedo, de rabia.
la rabia del justo frente a la indiferencia del mundo. Escuché, verifiqué, hablé con gente del pueblo. Bajo el anonimato más estricto, las piezas encajaron. Todos sabían del carácter del abuelo. Todos recordaban el miedo perpetuo de Lucía. Todos veían en Samuel a un niño viejo, a un fantasma. La verdad estaba allí, pudriéndose a plena vista. Ahora, la historia de Samuel está aquí, frente a ustedes, gracias a un doctor que se negó a ser cómplice del silencio. ¿Qué ha pasado desde entonces? La presión mediática ha forzado al DIF a actuar. Han sacado a Samuel y a Lucía de la casa. Viven en un refugio temporal, un lugar limpio, anónimo, frío. Samuel ha empezado a hablar con un terapeuta. La primera sesión duró 1 hora. Samuel no dijo una sola palabra. Solo se sentó y dibujó en un cuaderno nuevo que le dieron. Dibujó un árbol, un solo árbol, sin raíces, flotando en el aire. La batalla apenas comienza. Los familiares implicados, protegidos por el poder local, lo niegan todo. Dicen que Lucía está loca, que el doctor es un mentiroso. Pero la verdad, una vez liberada, es difícil de volver a encadenar. Samuel tiene un largo camino por delante. El camino de encontrarse a sí mismo más allá del horror de su origen. De aprender que él no es el crimen que lo creó. Es solo un muchacho. Un muchacho que merecía un árbol con raíces firmes y un cielo despejado. Soy Padre del Valle. Y nos vemos en la próxima Realidad México.